nada, en principio dejar las gracias por seguir las iniciativas. Para mí, yo ya te lo dije, pero es un placer realmente compartir con colegas espacios nuevos y espacios para la comunidad. Sí. Y bueno, nada, lo que tenía ganas de empezar a charlar, si bien la intención es empezar a escuchar las voces del consultorio, de lo que nosotras escuchamos, bueno, de más está decir, después en la descripción va a aparecer la referencia de cada una, ambas somos psicólogas. Y la idea es sacar un poco las voces del consultorio y poder hacerlas más conocidas, para que las personas puedan encontrarse y en todo caso tener parámetros en los que entender qué es lo que les pasa y dónde pedir ayuda. Buenísimo. Entonces, pero bueno, muchas veces si te pasará que te preguntan por qué te dedicas a esto. No habiendo tantas cosas para hacer, ¿por qué a esto? Entonces, si querés compartir, ¿por qué elegiste esto? Esta especialidad. ¿Por qué elegí esta especialidad? Porque yo pienso que las personas necesitamos vivir dignamente desde que nacemos hasta que nos morimos. Y creo que la palabra dignidad es una palabra fuerte y es la palabra sobre la que más se apoya mi trabajo. Pienso que una persona viva dignamente hasta el último momento de su vida. Que esté digna significa que esté limpia, que esté en un lugar confortable, que esté todo perfumadito rico, como ahora que se puso un saumerio, que estén sus mascotas, que esté su música, sus perfumes, que no sienta dolor, que se hayan cumplido sus deseos, o por si no se cumplieron, que por lo menos haya podido expresar su deseo. Esta soy yo, este soy yo. No perder la identidad en todo momento. Nunca. Entonces pienso que esta búsqueda de la dignidad del ser humano, creo que eso es lo que más me ha impulsado a trabajar con personas para que sean dignamente ellas mismas siempre. Yo digo que a veces uno recupera la voz de las personas, ¿no? Dentro de todo el contexto médico que te lleva, porque de alguna manera uno entra en una vorágine difícil de frenar, un poco nuestra posibilidad es de hacerlo audible su palabra, ¿no? Que no quede muda. Claro, ¿qué es lo que quiero yo? Si quiero que me hagan un tratamiento o no, si yo deseo hacer las quimioterapias o si yo no deseo hacerme tratamiento, si yo solo quiero hacer lo que nosotros le llamamos tratamiento paliativo, que no todo el mundo sabe lo que es. ¿Quieres explicar? Bueno, expliquemos. Bueno, los tratamientos, las intervenciones paliativas vienen del griego paliar, que es manta, y una mantita es eso. Una mantita cubre, da confort, da calidez, hace que uno se sienta cómodo y contenido. Entonces, todos los tratamientos de tipo paliativista, ya sea el lado médico o el lado del psicólogo, tienen que ver no con curar, sino con acompañar y dar esa dignidad, ese confort, ese bienestar, ese no síntomas, no sufrir. Y eso es tanto desde lo biológico, que lo puede manejar un médico, como desde lo social, lo emocional, lo espiritual. Entonces, bueno. Sí, el foco está puesto en la calidad de vida. Claro, la calidad de vida. No en lo curativo, que es el tratamiento, que es la etapa anterior. Claro. Muchas veces. O pueden ser paralelas, pero nosotros trabajamos por otro lugar y dándole voz, como vos decís, dándole la voz es que puedan expresar, quiero usar peluca, no quiero usar peluca, quiero las pacientes que por ahí sufren, por ejemplo, estamos hablando, las pacientes que les retiran las mamas, algunas quieren usar prótesis, otras no, algunas quieren mostrar cómo están, de esto estamos hablando. Cuando hablamos de paliativos o cuando hablamos de dar voz, es decir, cómo quiere una persona atravesar lo que le está pasando y no ser un objeto, como un objeto sobre el que se trabaja, sino ser un sujeto que toma decisiones. Y esta es mi voz, yo quiero esto. O si yo me voy, quiero que las cosas sean así, o si yo estoy en tal situación clínica, quiero que me pongan oxígeno y que hagan maniobras de reanimamiento hasta que no dé más, o todo lo contrario. Eso es. Eso es dar voz, es que las personas puedan decir qué quieren. Y que muchas veces los médicos no están acostumbrados. Digo, que alguien, y mencionaste así al bazar, diga, no quiero hacer un tratamiento.
es choqueante para el equipo médico. Decir, bueno, no quiero hacer nada, o no quiero hacer más nada, o hasta acá fue suficiente. Sí. Y toca acompañar y sostener. Sí. Y también, digamos, llegar a la información para que esa decisión sea la mejor que puede tomar en ese momento. Exacto. Para que no se arrepienta después, para que tenga plena conciencia. Y no esto es todo un proceso que uno acompaña para estimular el pensamiento y la palabra. Claro, y digamos, nosotros hay algo que es importante aclarar, que nuestra unidad de tratamiento es el paciente y la familia, porque en esto la familia, el papel de la familia, son los cuidadores principales, son los que van a estar ahí, y cuántas veces la familia no quiere escuchar lo que ese paciente tiene para decir, que es, ya está, no quiero más tratamientos o quiero estar tranquilo. Sí, porque se enlaza con otra cuestión que es la de posibilitar el pensar en una despedida. Claro, exacto. Y esto, nuestro trabajo es muy importante. Si nos preguntan a nosotras, ¿por qué nos dejamos esto? Y no veo nada más importante en la vida que justo, siempre creo que a mí particularmente las minorías me conmueven. Ayer, Día Internacional de Lucha con el tema cáncer, hoy Día Internacional de la Visibilidad Trans. Dar luz, dar lugar a la diferencia, que se permita eso que es lo diferente, otra opinión, ese tabú que hay con la muerte. Es un trabajo enorme con el paciente y con la familia. Para la familia despedir también, a veces no, a veces sí. Y cómo uno abre también ese otro desafío, ¿no? Que es la de vivir hasta que el momento llegue. ¿No? Cómo disfrutar ¿Cómo vivir? En el contexto de saber que la enfermedad se convierte en crónica, que limita la vida, cómo hacer para poder disfrutarla y encontrarle el placer en esos días. Sí, el placer, el sentido. El sentido. Tal cual. Y es un temazo, y sí, ahí son un montón de cuestiones que se abren ahí, tanto en el paciente, como decimos, como en la familia. Tantos tabúes y mitos, que todos tenemos tabúes y mitos, pero en ese momento, en este tramo final, ya si no nos animamos a enfrentar esos mitos o esos tabúes, es tremendo. Y porque ponerle palabras asume que uno tenga que mirar más claramente lo que está pasando, ser más consciente, hacer un trabajo, un esfuerzo. Duelar. Que no significa velar en vida, digo yo a veces. No. Suena fuerte, pero no significa esto de adelantar simbólicamente la muerte. No, todo lo contrario. Sino que como telón de fondo y sabiendo que en algún momento esto va a pasar, poder darle sentido pleno a los días que pasan. Exacto. Y dentro de eso está, vos hablabas del cuerpo, ¿no? Sí. La relación de las personas con el cuerpo. Sí. ¿Y querés contar cómo trabajás? ¿Qué aspectos trabajás? Bueno, hay una parte que para mí es muy importante, hablando de tabúes, y es que algo que a mí me gusta mucho trabajar es el tema de la sexualidad. Como soy psicóloga, lo trabajo con muchos pacientes, pero en las situaciones del cáncer o en las situaciones donde el cáncer está avanzado, uno ve que muchas veces las personas se limitan, a veces el paciente, a veces la familia, porque tienen mucho miedo de dañar, mucho miedo de hacer doler. Estamos hablando propiamente de la genitalidad en ese caso. La genitalidad, por ejemplo. Vergüenza, ¿cómo me va a ver así? O ella le va a dar vergüenza mostrarse. Cuando el cuerpo tiene muchos cambios. Claro, cuando el cuerpo va cambiando, cuando va cambiando sus colores, va cambiando sus formas, cuando el cuerpo tiene operaciones o mutilaciones. Entonces, parece como que uno lo que observa muchas veces en la vivencia de sexualidad, considerando que sexualidad está presente desde que nacemos hasta que nos morimos, que sexualidad no es genitalidad. Entonces eso es un temón cuando cambia el cuerpo, porque es como si de repente no se pudieran hacer un montón de cosas. No puedo salir a la calle si no tengo un cuerpo hegemónico, no puedo vivir mi sexualidad o mi erotismo si mi cuerpo está diferente. O la intimidad, que es la de poder compartir con el otro, con aquellos que nos acompañan afectivamente, un rato, un momento, los cuerpos, las caricias, claro, los perfumes, los olores, ¿no? El encuentro.
El encuentro con el otro, Sí. porque como vos decías, no solamente es genital, sino también es Es psicosexualidad. Es todo. Yo creo que te conté una paciente que nunca la voy a olvidar porque ella hacía 2 años que no tenía relaciones sexuales con su marido, porque ella tenía miedo tenía miedo, él tenía miedo de lastimarla y ella tenía miedo de no gustarle. Y estuvimos trabajando todos esos miedos y un día voy a verla y había ido a la peluquería, estaba hermosa, se había pintado y me cuenta, tuve relaciones con mi marido. Habilitar esos espacios, ella a las 2 semanas falleció. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Habilitar ese espacio de intimidad para esa pareja, ayudarnos en esa habilitación, para mí ahí está el sentido, ahí está todo el sentido, ese encuentro. Se encontraron. Sí, y se despidieron. Y se despidieron. Sí, Que- amorosamente. amorosamente. Es que No dramáticamente, amorosamente. muchas veces uno tampoco es tan consciente de las puertas que habilita para que el otro pueda hacer sus cierres. Tal cual, eso es muy cierto. Y uno ve paciente por paciente que es muy diferente. Es así. Así que bueno, por eso, si vos me preguntás cuál es el sentido, Es todo esto. es enorme, porque es en una especie de holograma, ahí, en un holograma grande, de esta paradoja de qué es vivir y qué es morir, lo que todos los días de la vida vivimos, porque todos los días nosotros tenemos en el fondo presente la muerte y lo que se termina. El día empieza y termina. El tiempo es una línea que no vuelve. Y en estas situaciones finales, en ese holograma uno ve y se pregunta, bueno, esto es lo que en realidad me pasa todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ojalá yo los pudiera vivir así, a full, llenos de sentido y sabiendo que tengo esto para vivir. Y es que esa es la otra parte, ¿no? Lo que los pacientes nos enseñan a nosotros, Ni hablar. porque una vez que el paciente se va, esa energía psíquica que compartió con nosotros queda, Sí. nos queda resonando. Si bien uno tiene un entrenamiento para no mezclar la vida personal con la del paciente, Sí. pero a uno le resuenan esas palabras y muchas veces uno aprende de eso. Totalmente. Sí, nosotras hemos aprendido que que es una gran diferencia, trabajar en cuidados paliativos, no solo hay que capacitarse formalmente, haciendo una especialidad, hacer un posgrado, una maestría, lo que sea, sino que también una formación interna. O sea, adentro mío, adentro de cada uno, trabajar cuestiones asociadas a la muerte. Si no hay un trabajo interno, no se puede hacer. No, es muy difícil porque uno no termina con un nivel de desgaste Claro. Que en el fondo no termina ayudando ni a los pacientes Ni ni a a los terapeutas. Sí, tal cual. ¿Qué te parece que sería lo que hoy falta o a nivel institucional, a nivel social, como para que los cuidados paliativos tengan más espacio, la gente tenga más accesibilidad? Creo que está buenísimo esto que estamos haciendo ahora porque hay que romper el tabú. Esto es un tabú, de esto no se habla. Así como sabemos que en otras sociedades, que en Oriente la muerte es un momento diferente, un momento de elevación, de alegría, para nosotros es un tabú. Entonces es fundamental que hablemos de esto, que haya más... que se hable en todo ámbito, que se sepa que los cuidados paliativos no son para final de vida, no, los cuidados paliativos son desde que una persona tiene una patología que genera dolor, como es el cáncer u otras enfermedades que generan dolor, y ahí también se hacen cuidados paliativos. Creo que hay mucho mito, todavía hay mucho mito para trabajar, que aún en la comunidad médica todavía está este mito de que, ¿por qué les da miedo? O si vamos nosotros, la gente... Porque parece que nosotros vamos con la guadaña a ver quién se va a morir. No. Entonces creo que lo que falta realmente hablar de esto, hablar en los ámbitos de la medicina, hablar en los ámbitos escolares, hablar en la comunidad de esto, de qué es, cómo se trabajan las situaciones de enfermedad crónica, cómo se trabajan los dolores, hablar de la muerte.
Sí, sí, en los ámbitos académicos todavía falta mucho espacio. De En hecho, medicina, en salud mental, en psicología, en la facultad. No creo que haya ninguna psicóloga que salga sabiendo si le tiene que atender a un paciente con cáncer o en una etapa final, en fin de vida. Estoy segura que no, se horroriza, se paraliza y no sabe qué hacer. No, es que en la facultad tampoco te preparan para ver un cuerpo con diferencias, a veces atravesados por un montón de cirugías mutilantes, o acompañar en terapia intensiva, que las personas están sin ropa, entonces convivir con el mundo médico para cuando uno sale de la facultad es todo un shock. Es un shock. Bueno, para eso las instituciones nos entrenan y nos capacitan. Totalmente. Pero a veces sucede que los profesionales no pasan por las instituciones, porque también pasan por sus crisis. Y bueno, ahí me parece que hoy estamos atravesando una crisis general como sociedad y a nivel institucional, que todavía, bueno, está queriendo encontrar su lugar de quietud. Sí, sí. Pero creo que para mí el tema de que esto deje de ser un tabú, de que podamos hablar, para mí ayudaría muchísimo. Creo que es lo más importante, que no sea lo que hablábamos más temprano, que no sea endogámico. Claro, bueno. Que no sea nosotros hablamos de esto, nos cuidamos nosotros. No, abrir a la comunidad, abrir. Que no sea un espacio solo para hablar académicamente entre los profesionales, sino que esa información pueda bajar y llegar a la comunidad. Exacto. Bueno, y es que en esa misma línea vos decías que estabas por empezar grupos terapéuticos, me parece que es como una posibilidad de acercarse a la comunidad, ¿no? Establecer lazos. Sí, vamos a armar un grupo. Yo trabajo en OSEP, en Mendoza, en la obra social de los empleados públicos. Y sí, nosotros hemos pensado armar un grupo con pacientes que padecen dolores crónicos. A veces se conoce desde afuera con el término, por ejemplo, fibromialgia. Hay otros diagnósticos que es dolor generalizado, dolor crónico. Hay un criterio médico que se llama dolor crónico e inmanejable. Lo encontré. Y todas estas cuestiones de lo inmanejable, de no hay con qué darle, me duele, nosotras sabemos, lo hemos visto, los médicos también, cómo tras esta fotografía de un paciente que viene con un diagnóstico del que sea, que genera dolor o que es discapacitante, hay un reverso, hay un negativo, como en toda foto, donde en ese reverso, en ese negativo, hay un montón de emociones guardadas, hay un montón de ansiedades y de angustias. Unas tienen que ver con el cambio propio cambio de roles, donde de repente si una persona está acostumbrada a hacer deporte y de repente no puede hacerlo más porque tiene mucho dolor, esa es una. Pero hay otras más viejas, más profundas, más antiguas, que dieron un lugar muchas veces a los dolores, que son años de represión, años de guardar dolores, secretos. Entonces, en los encuentros grupales, las personas se encuentran, se ven, se miran en el espejo de una y otra, se escuchan. También saben cuando alguien está buscándole la vuelta para quedarse en una posición sufriente y no en una posición de libertad, se conocen. Claro, es que bueno, a veces cuando la gente se queda en la posición sufriente es porque no puede encontrar otro lugar donde acomodarse. Exacto. Claro, entonces la idea es que en los grupos o a través del trabajo terapéutico sepan que hay otros lugares, que hay otro lugar, que hay otra posición, que eso se puede, que el no puedo está acá. Que se puede evitar un cambio. Claro. Es que el dolor crónico es una de las patologías multifactoriales que tienen un fuerte impacto físico, pero también un fuerte impacto emocional, social, hábitos saludables, una genética, la acumulación de una historia en el cuerpo. Entonces, por ahí está bueno, es muy actual incluso poder darle palabra a todos esos vectores que convergen en un cuerpo y que además el dolor persistente a lo largo del tiempo también genera un impacto fuerte. Terrible. Que puede llegar hasta despertar o llegar a determinados trastornos psiquiátricos, es decir, necesitar medicación psiquiátrica para poder contener el embate del dolor permanente en la vida. Claro, porque el dolor cambia el estilo de vida de una persona. Y así como nosotros hablamos de duelo en fin de vida,
las situaciones de dolor crónico que hacen que una persona que pueda llegar a ser discapacitante o que no le permita hacer lo que hacía antes, hace que las personas enfrenten un duelo. Es un real duelo. Y en un duelo, nosotras sabemos que en un duelo hay como distintas fases. Hay momentos de shock, no, esto no está pasando. Hay momentos de negación, no, esto se resuelve rápido. Hay momentos de mucha rabia, porque tras el dolor hay muchísima bronca. ¿Por qué no me curo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay mucha irritabilidad y esto, por supuesto, genera en las personas que están cerca muchas dificultades. Bueno, no sabemos qué le pasa y genera que muchas veces los pacientes se aíslen porque saben que están irritables o porque sienten que nadie los entiende, porque sienten que están incómodos, que no pueden estar cómodos sentados, ni parados, ni acostados, se aíslan, no hablan, se amargan. Entonces creo que acompañar en estos procesos tan duros de pérdida de funciones o de roles es tan importante, porque realmente no tenemos mucha conciencia por ahí de lo que le significa para una persona vivir con dolor. Y el valor de ser escuchado por otro que le pasa más o menos lo mismo, que tiene la misma percepción. Sí. Entonces, en el marco de estar cuidados profesionalmente con vos, sí. Porque muchas veces los grupos de autoayuda tienen una intención muy buena, pero al no ser direccionados o abordados en un marco profesional, hay cosas que faltan. Claro, a veces yo veo que quedan en esta posición de, bueno, nosotros vamos a sufrir para siempre, quedar en el dolor, cuando en realidad nosotros sabemos, porque somos psicólogas, que siempre, aún en toda enfermedad, en cualquier enfermedad, cuando nos quedamos en ese lugar de enfermos, hay un ganancial, hay un algo no sano, no bueno, y siempre hay que dilucidar todo lo que está allá atrás. Hay una trama que nos lleva a quedarnos en lugares muy poco felices. Tramposos. Muy tramposos. Bueno. Entonces, bueno, por eso es tan importante, como dice Aldana, que haya un profesional que pueda leer la trampa. No solo la trama, sino la trampa. Exactamente, bueno. Sí. ¿Algo más para este? Parece si vamos cerrando, digo, algo bueno, para... No, y el otro grupo que vamos perdón. Sí, no, me olvidé de decirles que vamos a armar otro grupo, que también me parece lindo, que es un grupo de mujeres, que algunas que ya atravesaron situaciones de cáncer, otras que están atravesando. Entonces hay muchas mujeres que quieren ayudar a otras mujeres y hay mujeres que quieren ser ayudadas por otras mujeres, y todas refieren, y por supuesto, que solo quien estuvo ahí sabe lo que se siente. Nosotras acompañamos, intentamos ponernos en el zapato del otro, pero no estamos en ese zapato. Entonces, ese acompañamiento de mujeres que se dan fuerza, que se dicen qué crema utilizar, dónde conseguir la peluca, cómo manejar la feminidad o lo que sea, veo que va a ser muy hermoso y que todas tienen muchas ganas de ayudarse o de ser ayudadas. Así que bueno, esa es la idea, trabajar con el grupo. Está muy buena la iniciativa. No solamente establece la posibilidad de verse en el espejo del otro, sino que esa otra fuerza que es la solidaridad. Claro. El lazo solidario y social de la entrega desinteresada, que para mí es un plus. Yo veía un spot de Linkukai sobre la donación de médula, en donde reunían donante y receptor. Y se generaba una sinergia. Es inexplicable. Es inexplicable, porque claro. De repente una joven que donó médula para una niña, acá en Mendoza, se juntaban junto con la mamá y jugaban las tres, y la verdad es que conmovía. Claro. Entonces a mí me parece que eso de poder ver quién da y quién recibe genera un plus que no tiene valor. Mira, me sorprende lo que me decís, porque se me estaba viniendo la palabra que venía a mí, es la palabra valores. Recién hablaste de crisis. ¿Qué crisis tenemos? La crisis, digo yo, de valores. Y estos valores que hoy ni nombraste la palabra: solidaridad, encuentro, ayuda. Es
maravilloso. Y aquí en ese instante no hay una crisis, hay un encuentro. Sí. Sí, bueno, ojalá que haya más encuentros. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias. De nada.